bienvenidos a bienvenidos a esta actividad de la Sociedad Médica. Esta semana, bueno, nuestro tema es sobre la audición, porque justamente el día 3 de marzo, el lunes, que nos cayó el lunes de carnaval, se celebró a nivel mundial el Día de la Audición. Bueno, nosotros acá en Sociedad Médica, como todos los años, también hacemos nuestras actividades por este día. Y bueno, es importante recordar que estas actividades que se hacen a nivel mundial y donde la Organización Mundial de la Salud tiene un protagonismo muy importante, este año con nuestro lema, cada año hay un lema nuevo, este año el lema es cambiando mentalidades, empodérate, empodérate para cuidar tu salud auditiva, para prevenir. Y fíjense que revisando cifras, se encontró que aproximadamente 500 millones de personas para el año 2030 van a tener algún tipo de discapacidad auditiva. Y aproximadamente 100 billones de jóvenes también van a tener discapacidad auditiva. Ya todos sabemos cuál es el problema de hoy en día, el uso prolongado de audífonos, los videojuegos, y todas estas cosas están influenciando. Nosotros mismos, los otorrinos, que hacemos pruebas auditivas, estamos viendo cada día más pérdidas auditivas en adolescentes, porque bueno, yo creo que desde la pandemia esto comenzó con el uso de los auxiliares auditivos, perdón, el uso de los audífonos para las clases online, y bueno, se quedó, y entonces esto sumado a los juegos. Pero bueno, aquí lo importante, el mensaje que quisiéramos dejar es que este es un problema de salud, no solamente nacional, sino también mundial, y que nuestro objetivo, nosotros como otorrino, es estimular a las personas de todas las edades, desde recién nacido hasta las personas de mayor edad, a que tengan un cuidado, que prevengan los problemas auditivos. Y por eso que a todo recién nacido debe hacerse una prueba auditiva al nacer, y después de los 60 años hay que hacerse un control auditivo anual. Yo siempre le digo a mis pacientes, pero te haces un control de los ojos, pero los oídos también sufren de vejez. Y entonces hay que hacerse esa prueba, ese control anual, y también tenemos que ayudar a esas personas de mayor edad a que a entusiasmarlos a que utilicen los auxiliares auditivos. Hay que comprometernos con ayudarlos. Es por eso que, bueno, el día de hoy vamos a hacer esta presentación. No me pasa, no me pasa, no sé. Acá no la puedo mover. Muévemela ya, por favor. Ok. Entonces, fíjense, quise traerles esto porque esto es la ficha donde uno se registra en la Organización Mundial de la Salud para todos los eventos que hay a nivel mundial. Y creo que en Venezuela, Policlínica Metropolitana era la única que yo revisé que nos registramos. Habían 706 eventos por el Día Mundial de la Audición. Este evento de nuestro fue reportado entre los eventos, pues, valga la redundancia, que se realizaron este año por el Día Mundial de la Audición. Bueno, entonces no les quito más tiempo yo, porque aquí el protagonista de esto es el doctor José Manuel Colmenares. El doctor José Manuel Colmenares nos visita desde Barquisimeto, cual agradecemos mucho que esté aquí presente con nosotros. Él es médico cirujano, estuvo en el ER House Institute de Los Ángeles en esos años que ustedes pueden ver allí, en el grupo otológico de Piacenza, también Italia. Ha hecho numerosos cursos y workshops para implantes cocleares. Es uno de los pocos otorrinolaringólogos en el país que está haciendo esta cirugía, implantes cocleares para los pacientes con pérdidas auditivas profundas que no se benefician de los auxiliares auditivos. Él fue, porque adicionalmente el doctor tiene una fundación en el Tocuyo, donde creo que muchos de nosotros hemos tenido bueno, yo no he tenido la oportunidad por problemas,
pero que han tenido la oportunidad de estar con él ayudando a los pacientes de escasos recursos, y entonces él hace un operativo todos los años para el mes de diciembre. Están todos invitados porque yo sé que el doctor va a apreciar mucho eso. Y por todo ese trabajo y todo ese esfuerzo del doctor Colmenares, en el año 2019, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello tuvo el honor de darle este premio por sus servicios humanitarios. Él es también fue invitado como delegado de Venezuela al meeting de Rimini en Italia. Y bueno, realmente el currículum del doctor José Manuel Colmenares es bastante extenso. Resumirlo aquí en las cosas más destacadas, pero sin más preámbulos, te invito, José Manuel, gracias por apoyarnos a tu conferencia, que bueno, hoy se vaya, esta conferencia tiene como título El oído, la audición, pasado, presente y futuro. Bienvenido. Gracias, Francis. Gracias. Bueno, pasa la otra. ¿Dónde? La otra. Quiero agradecer también, no me puedo olvidar, a la compañía de Avantex que está aquí con nosotros y que es la casa que está con nosotros en este momento apoyándonos para la institución en nuestra policlínica de todo lo que es la parte de estudios audiológicos avanzados. Ahí está el ingeniero Ricardo Jiménez, a quien agradecemos su presencia y todo su apoyo para la instalación de esta unidad. Gracias, Ricardo. Gracias. Ok, vamos, Francis. Ok, bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Agradecido con ustedes, con esta prestigiosa institución, con mi gran amiga Francis Sánchez y la posibilidad de ver gente conocida de hace mucho tiempo y caras nuevas. Gracias por venir a esto. Efectivamente, Francis comentó que el 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición, hace poco, pero también el 25 de febrero, hace pocos días, se celebró el Día Internacional del Implante Coclear, porque en la década de los 50, en Francia, unos cirujanos colocaron lo que fue la primera estimulación eléctrica del nervio auditivo. Y ahorita, el 3 de marzo, la Organización Mundial de la Salud habla del Día Mundial de la Audición. Yo me he puesto a revisar de por qué escogen el 3 de marzo y una de las explicaciones que más me convencía es que porque el 3 de marzo es el 3 del mes 3 y las orejas parecen un 3, una y la otra. Entonces, por eso el 3 de marzo se escogió para ello. Entonces, que me invitaron acá a hablar y a comentar en estos minutos acerca del oído y la audición. El pasado, el presente, el futuro, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Hay muchísimas cosas que hablar acá. Solamente porque veo que la sociedad médica de ustedes está súper bien organizada, bien llevada, y están haciendo como esto que decía Benjamin Britten, que aprender es como remar contracorriente, en cuanto se deja, se retrocede, y especies como el salmón saben cómo es nadar contracorriente cuando quieren volver a las aguas dulces, regresando del mar para reproducirse y morir allí. Igualmente esto me encanta siempre porque cada vez que nos invitan a hablar o a exponer, a compartir, estamos aprendiendo. Como uno enseña, dos aprenden. Ok, y entonces nosotros estamos acá en el planeta Tierra y estamos entre más de 8.000 millones de habitantes y estos giros de la Tierra, con esto que le quiero decir, pareciera que la Tierra no gira igual para todo el mundo, y eso pasa en el mundo de la audición. Desde la época de Galileo, Copérnico, 100 años después, comenzaron a decirle al mundo que
que la Tierra era la que daba vueltas alrededor del Sol y no al revés, eso les costó ser execrado hasta la Iglesia Católica, y eso pareciera que la Tierra da vuelta toda, pero algunas zonas del planeta eh, tienen menos o más sol o tienen menos o más suerte, por decirlo así. Así pasa en lo de la audición y ya lo vamos a ver. Por muchos años dentro del mundo de la audición, los pacientes con sorderas profundas, los pacientes con sorderas unilaterales, los pacientes con microtias y atresias estaban un poco olvidados dentro de lo que era esto, pero afortunadamente en estos momentos hay casi que una solución para cada problema de la audición a nivel mundial. Esto que quiero mostrarles acá, y lo ven, son personas que a todas luces no están escuchando bien. Pero lo que quería dejar con esto claro es que, como ustedes ven acá, que hay personas de todas las edades, de todas las razas. Así es la sordera. La hipoacusia no distingue raza, sexo, edad, religión, no distingue nada. Y es por ello que tenemos que saber que la única forma de tratarla, de diagnosticarla y tratarla bien, es de manera multidisciplinaria. Por eso me encanta que aquí no haya solamente otorrinolaringólogos, sino colegas de otras especialidades. ¿Y qué pasaba con los niños sordos? Hace miles de años, desde la época de Aristóteles, de Hipócrates, los niños sordos, que se denominaban sordomudos, se consideraban por miles de años incapaces de aprender. Aristóteles decía que el oído era el sentido de más importancia para la inteligencia y el que prestaba el mayor servicio al pensamiento. Por lo tanto, el sordo no tenía derecho a aprender porque nació así. Incluso la Iglesia Católica consideraba que los sordos no podían practicar la fe católica porque no escuchaban la palabra de Dios. Y entonces hasta allá llegaba la discriminación de las personas sordas. Fray Ponce de León, que lo ven acá, se puede considerar que fue la primera persona que comenzó a trabajar en la rehabilitación de las personas con audición. Él quería darles terapia o que tuvieran voz, pero solamente también lo hacía, era para los hijos de nobles y de la monarquía que no podían heredar títulos nobiliarios ni riquezas si eran sordos y no hablaban. Ahí comenzó el precursor de la rehabilitación. Esta gráfica del oído nos divide esquemáticamente el oído en una parte externa, el oído medio y el oído interno. Eso lo sabemos todos en nuestros estudios de medicina, pero por supuesto recalcar que esto es simplemente para enseñar, para hacer más fácil la educación y el aprendizaje de esto, porque en realidad el oído es un ente que funciona como uno solo, desde la oreja hasta la vía cerebral. El oído humano, el oído, como todos saben, contiene los órganos principales de la audición y del equilibrio. Es una función extraordinariamente compleja que de verdad a veces parece un acto de magia. La cóclea del ser humano es del mismo tamaño desde que nacemos hasta el resto de nuestras vidas. Por eso los implantes cocleares tienen el mismo tamaño los que se colocan en bebés, en recién nacidos, en niños pequeñísimos, hasta los que se colocan en adultos. Y la cóclea está ubicada, como todos saben, acá dentro del hueso temporal, en una inmejorable posición arquitectónica y de seguridad. Está muy bien protegida. Es uno de los huesos más duros del organismo y está allí por su importancia. La disposición de la cóclea, característica tonotópica, va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Una cóclea es como un piano, pero al revés. Es decir, los sonidos agudos no están a la derecha, sino a la izquierda, y los graves a la derecha, a diferencia de un teclado y un piano. La audición es el sentido más nuevo en el proceso evolutivo. Tiene menos receptores que la vista y que el olfato. Es decir, hablamos de que un oído humano puede tener de 30 a 30.000 receptores si comparamos con 100 millones de receptores neuronales del ojo. Eso lo hace más lábil y más difícil de trabajar
cuando hay algún daño a nivel de la cóclea, pero también hizo posible que tuviésemos la posibilidad de tener un oído que se conoce como el oído biónico o el implante coclear. A nivel de la vista ya se ha adelantado bastante, pero los implantes de retina todavía no están aprobados, y hablamos de ya en el mundo. Hay más de 1 millón de pacientes usuarios de implantes cocleares. El oído, pues, el sentido de la audición es el único que necesita aprendizaje. O sea, tú puedes enseñar a una persona a escuchar, le puedes enseñar a rehabilitar, pero no lo enseñas a ver o el olfato. Hay personas que tienen capacidades de clareaudiencia, los oídos mágicos o las terceras orejas como tal, ¿ok? Miren, esto lo traigo porque esto es un párrafo de una obra literaria que se llama Un Mundo Feliz, y el autor, el escritor, que no era médico ni nada, describía perfectamente cómo es la audición. Él decía aquí en este párrafo, decía: el aire vibrante sacudió la membrana timpánica de Lord Edward, los interconectados martillo, yunque y estribo fueron puestos en movimiento, de modo que al agitar la membrana de la ventana oval y causar una tormenta infinitesimal en los líquidos del laberinto, las terminaciones ciliadas del nervio auditivo danzaron como algas en un mar bravo. Un vasto número de oscuros milagros ocurrieron en el cerebro, y Lord Edward susurró estático: Bach. ¿Qué quiere decir? El cerebro, nosotros al final, donde escuchamos es en el cerebro. En este caso, cómo la persona reconoce a Bach. Y se lo decimos a los diferentes, en los alumnos, en los posgrados, de que el oído no sabe, como decía Francis, con el tema de los audífonos, si estás escuchando a Bach o si estás escuchando a Daddy Yankee, el oído sabe de volumen. Por lo tanto, ¿alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Entonces, eso era lo que describía 100 años atrás este escritor, y no tenía nada de esta tecnología, pero ya lo sabía lo que estaba pasando.
Entonces, el oído es eso, sonido más equilibrio, pero la audición normal y adecuada nos debe dar ubicación. El significado lo da el cerebro, pero el oír por los dos oídos es de mucha importancia y vamos a hablar un poco el tema de las personas que oyen por un solo oído y lo que pasa con eso. También sé que muchos saben eso, los tipos de hipoacusia que conocemos, que son las hipoacusias conductivas, cuando el sonido no se puede conducir desde la oreja hasta la cóclea. Cuando todo este paso, esta conducción del sonido está conservada, pero la cóclea es la que está alterada, son las neurosensoriales, y hay las formas mixtas en las cuales ambas están involucradas. Solamente algunos ejemplos de sorderas, por ejemplo, neurosensoriales puras, la presbiacusia, el envejecimiento del oído, el daño por ruido, es irreversible, el daño por ruido, la autotoxicidad por fármaco, que estoy seguro que está completamente subregistrada, pues no solamente en Venezuela, sino en muchas otras partes, los tumores, el trauma acústico, problemas mixtos, desórdenes genéticos que producen tanto pérdidas conductivas como neurosensoriales, una infección, un trauma cerebral que pueda producir fístulas, supuraciones, daño con objetos extraños, alergia, un tapón de cerumen es un ejemplo de problemas conductivos. Y a su vez, nosotros con la ayuda de los servicios de audiología podemos de manera objetiva saber si las pérdidas son leves, moderadas, graves o profundas, dependiendo de la intensidad de la pérdida como tal. Esto es fundamental, ya Francis lo estaba adelantando. Se cree casi 400 millones de personas en el mundo sufren de hipoacusias incapacitantes. De ellos, la mayoría viven en naciones llamadas subdesarrollos o en desarrollo económico. Lo que les decía de las vueltas del mundo no es igual en todas partes. Un tercio de las personas mayores de 65 años entran en este grupo y en los países en desarrollo las hipoacusias incapacitantes rara vez reciben alguna escolaridad. Esos adultos sordos tienen una tasa de desempleo altísima y cuando logran un trabajo generalmente son los peores puestos posibles. Además, de los problemas de comunicación se agregan problemas de soledad, aislamiento, de frustración que conlleva una mayor comorbilidad en general. Más tarde les voy a hablar de la importancia en los adultos mayores de los problemas de audición. La prevalencia, como les decía, cifras de la Organización Mundial de la Salud, la distribución no es igual y nosotros caemos, por supuesto, en este tema de países supuestamente en desarrollo. Incluso los niveles educativos de esos países son directamente proporcionados a los problemas de audición. A mayor problemas de educación, vamos a ver, hay mayor problemas auditivos. En Venezuela, cifras, las tenemos estas desde el 2011, estimamos que deben estar naciendo cerca de 500 a 600 mil venezolanos al año. Y si nosotros sabemos que aproximadamente entre 1 a 3.000, le ponemos 1.500 recién nacidos, tenemos que se debe haber en Venezuela entre 500 a 600 casos de hipoacusias severas a profundas cada año. Por eso hay planes de implantes cocleares que han sido intermitentes y nunca han sido suficientes, por supuesto, para los pacientes que nacen sordos ese año, pero tienes una deuda atrás que vienes arrastrando con niños ya más grandes, ¿no? Les decía, la pérdida auditiva se asocia a otras patologías de la salud, al Alzheimer, a la demencia, tiene una enorme relación, pero también con problemas de depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Un adulto mayor con problemas auditivos tiene 30% más probabilidad de ser hospitalizado, de tener un accidente. También con los problemas de las caídas, lo que hablamos del oído interno, enfermedades renales y mortalidad. Francis decía el tema del trauma acústico por audífonos. Mira esto. La edad promedio de la sordera bajó 10 años de la presbiacusia. Es decir, si antes nosotros esperábamos ver la presbiacusia en pacientes de 60, 70 años, ya tienes que empezar a ver problemas de presbiacusia en la década de los 50. Y este trabajo de Lancet muy
muy interesante con una gran cantidad de pacientes que habla sobre la prevención de la demencia, de qué hacer y cómo intervenir en esto. Decía que la audición es el primer factor que influye en el deterioro cognitivo de la persona de edad adulta y es la que tenemos mayores recursos para controlar o para tratar. Hay muchísimos trabajos que lo pueden conseguir ustedes mismos que hablan sobre el tema de demencia y problemas de hipoacusia. Pero si aparte del problema auditivo, la persona tiene otro problema asociado, por ejemplo, aparte de que la persona tiene presbiacusia, pero tiene una presbicia o tiene un problema visual importante, se duplica las probabilidades de todos los riesgos de la mortalidad que hemos hablado. Entonces, el Dual Sensory Impairment aumenta el riesgo de la demencia, lo triplica, a diferencia del anciano que tenga solamente problemas de audición. Las causas de hipoacusia son varias, pero sí es importante que sepan que la causa genética es la más frecuente. ¿Okay? Entre 50 y 60% de las pérdidas auditivas que vemos en nuestros pacientes son por problemas genéticos, la mayoría son no sindrómicas, y también tendremos las causas no genéticas, que las iremos nombrando poco a poco acerca de las infecciones, anomalías craneofaciales, problemas perinatales, ototoxicidad, etc. Solamente mencionar, la cóclea hace años se pensaba que no era blanco de problemas genéticos. Ahorita se sabe hay más de 400 locus genéticos descritos para problemas de hipoacusia. De ellas, este primero que llama conexina es la más común. Es la más común a nivel de todos los estudios y les mostraré qué hacen las conexinas y qué pasa cuando hay una falla de estas. Causas traumáticas, un tímpano roto, un tímpano perforado, fracturas craneales, barotraumas por diferencia de presión, bien sea haciendo submarinismo, andando en un avión, y sobre todo si tienes la nariz tapada, si te montas con un problema, con una alergia en un avión, te puede dar un dolor inmenso de oído, de cabeza. Las causas por ototoxicidad, los aminoglicósidos que han salvado millones de vidas en niños, en adultos también tienen el problema, sobre todo, hay otros ototóxicos, pero los aminoglicósidos tienen un problema. Y lo importante que sepan es que eso se puede saber, si una persona está determinada genéticamente para que con una sola dosis de aminoglicósido pueda quedar sordo de manera irreversible. Otras causas, la enfermedad de Meniere, los tumores como el neurinoma del acústico, congénitos, los problemas a nivel incluso de la madre en el control del embarazo. De todos estos, el citomegalovirus congénito sería, después de los problemas hereditarios, la segunda causa que produce sorderas neurosensoriales en recién nacidos. Infecciosas, tenemos muchas que ustedes conocen también. La meningitis es importante acotar esto. Una sordera posterior, una meningitis, una emergencia auditiva. La meningitis tiene la particularidad que en algunos niños produce una osificación coclear que cierra la posibilidad de pasar un implante coclear a través de la cóclea y haría que ese paciente a lo mejor sea candidato para una tecnología más avanzada que son los implantes de tallo cerebral, es decir, los pacientes que no escuchan, pero no se puede poner un implante coclear, le puedes poner un electrodo a nivel del tallo cerebral en los núcleos auditivos. Por eso, pacientes sordos por meningitis deberían ser implantados en cóclea lo antes posible. Las causas ocupacionales, lo vemos, una de las mayores causas de demandas laborales a nivel mundial son los traumas acústicos, lo que estamos hablando de la presbiacusia, del envejecimiento del oído. Esto ya lo dijimos, las no sindrómicas son las mayores, y la conexina 26, dentro del oído interno y de la cóclea, existe un líquido que se llama cortilinfa, y dentro de ese líquido, que es diferente de la perilinfa y la endolinfa, pero ahí se produce como las bombas iónicas que conocemos, sodio-potasio, y cuando la conexina, el paciente nace con un daño genético por conexina 26,
la célula ciliada no funciona, no se puede polarizar, no puede transmitir el sonido. Igualmente, esto, como le decía, la hipoacusia hay que trabajarla de manera multidisciplinaria. Pues debemos saber cuáles son los niños con alto riesgo de hipoacusia, antecedentes familiares, embarazos de alto riesgo, patología de infección perinatal, hiperbilirrubinemia, peso menor de kilo y medio, hipoxia perinatal, entradas a la UCI, malformaciones cranofaciales. Y un niño con alto riesgo de hipoacusia es si los padres sospechan que no oye. Tienen que tomarlo en cuenta cuando un papá diga, me parece que ese niño no oye. Eso tómenlo en cuenta, pues es un alto riesgo de hipoacusia. Pero si la que lo dice es la abuela, ten seguro que ese niño no escucha. Si la mamá lo dice, sospeche, pero si lo dice la abuela, eso casi el 99% de los casos lo van a conseguir así. Vi en estos días, con los de la doctora, lo que están poniendo acá, el tamizaje auditivo, el laboratorio de audiología que están colocando acá, no, y van a hacer tamizajes auditivos también. Ustedes están haciendo, excelente. Esto es importante, porque siempre cuando nos invitan a hablar y le decimos a las personas que miren bien, fijamente, estos niños y que nos digan si sospechan que si ese bebé es sordo. Esto nosotros lo hicimos muchos años con una compañía de implantes cocleares que andamos por Latinoamérica dando conferencias de esta y poníamos a este niño que ya debe estar en la universidad. Pero entonces esta foto le decíamos, ¿sabe usted si este bebé está sordo? Míralo bien, si le ves algún color raro, una anomalía, si el niño se ve con algún dolor. Pues no. Y ese es uno de los problemas de la hipoacusia. La hipoacusia no duele, al contrario, es un niño más tranquilo, el niño duerme mucho, ese niño sí es tranquilo. Es incolora, no te da un color diferente, no tiene una malformación que la puedas ver. Por lo tanto, la hipoacusia, si no la sospechas y la buscas, vas a perder más del 50% de los casos. Y en este caso, los pediatras son la primera persona, el especialista que primera vez ve un recién nacido. En tanto, no puedes dar por sentado que el niño escucha si no le haces una prueba, un despistaje auditivo neonatal. Y tienen que saber que un 10% de los recién nacidos a nivel mundial que van a nacer con una discapacidad de un 30-50%, esa será la hipoacusia. Los programas de detección temprana de la hipoacusia tienen como objetivo lograr la identificación del niño antes del mes de edad. Esto es lo que se llama 1, 2, 3. Al primer mes identificar el niño con hipoacusia, al tercer mes completar la evaluación diagnóstica y al sexto mes, 1, 3, 6, pero 1, 3 y 6, y al sexto mes ese niño ya está en un programa de tratamiento, bien sea prótesis auditiva, audífonos anclados a hueso o implantes cocleares. Y esto también recalcar que es el déficit sensorial más común en el ser humano, es la hipoacusia. 1 a 5 de cada 1000 recién nacidos vivos es muchísimo más frecuente que cualquier otro problema de los despistajes de prueba talón que se hacen en las maternidades. Entonces estamos buscando enfermedades, patologías y estamos dejando atrás la hipoacusia que es muchísimo más frecuente que todos estos que vemos allí. Duplica al que le llega más cerca el labio paladar hendido, síndrome de Down. Un niño sordo es muchísimo más frecuente que cualquier otro problema de esto. Entonces, ¿por qué es necesario este programa? Porque se sabe que si tú lo detectas, si lo diagnosticas y lo tratas, ese niño, comienzas a darle el tratamiento. A los 6 meses de edad, el niño va a ser completamente diferente, el futuro de él, de su familia, porque va a tener mejor vocabulario, va a tener mejor lenguaje corporal y expresivo, por supuesto, va a ingresar más rápido a la escuela. Los niños que son tratados en el primer año de vida, muchas veces son niños que llegan a la edad escolar y son niños que están interactuando como cualquier otro niño normoyente cuando son tratados a tiempo. Y en esto, por supuesto, lo que le decíamos, donde se oye el cerebro, en el desarrollo del cerebro humano, hay una secuencia de su crecimiento como tal, pero siempre todo comienza por las vías sensoriales, la audición y la visión.
Después vendrá el lenguaje, después vendrá otras funciones cognitivas superiores, porque ese recién nacido en los primeros años de vida, estamos hablando que cuando el niño es estimulado visualmente y de manera auditiva, se están creando 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Eso es lo que produce las bases para que el cerebro humano de ese niño pueda desarrollarse a futuro de la mejor manera. Esto lo vemos a diario, los mitos y los errores populares acerca de la audición del niño, que le digan, no, mire, su papá a qué edad habló, ¿no? No se preocupe que puede esperar. Eso no puede esperar cuando sospechen que un niño no escucha. Lo que decíamos antes, que solamente no se sabe si hay que esperar 1 año para hacer las pruebas, eso ya lo sabemos que no es así, que son pruebas rápidas, costo efectivas, y se la puede hacer el niño antes de ir a su casa, cuando le deje el alta, después que nació, ya debe ir con una prueba de audición. Él oye porque nota si le aplaudo cerca, lo van a ver mucho, mire, se cerró una puerta, pasó una moto, yo lo hago así, se mueve, recuerden que oímos también por vibraciones y se producen reflejos. Que los niños no podían usar auxiliares auditivos, eso lo decía mucho antes, y que solo hay que hacerle pruebas si recién nacidos de alto riesgo. Esto se acabó hace muchos años en muchas partes. El tamizaje auditivo debe ser universal, si no estamos perdiendo el 50% de ello. Esto me lo robé de una charla que tenemos esta tarde a las 5, le contaba a Francis, con unos amigos pediatras argentinos. Entonces, estos cribados auditivos, ya se está trabajando hacia los cribados combinados. ¿Por qué? Porque hay países, muchos países europeos, Polonia fue uno de los primeros países que consiguió el 100% de tamizaje de screening auditivo neonatal. Pero el hecho que tú diagnostiques o que sepas, que le hagas la prueba, y si el niño pasa o no la prueba, no garantiza que el niño va a usar un implante o va a usar un audífono, incluso en países desarrollados. Entonces, se diagnostican niños, pero no todos van a implantes por diferentes causas. Y lo otro es las hipoacusas de aparición tardía. O sea, el niño le hacen las pruebas y pasa el tamizaje auditivo. Y lo peor de eso es que como ya se hizo la prueba, se descarta que pueda tener tener un problema de sordera importante mientras va creciendo en la edad escolar. Entonces, la idea de los cribados es trabajarlo, lo que se llama el cribado combinado, hacer el cribado auditivo, pero hacer también pruebas genéticas y el descartar el citomegalovirus. El citomegalovirus, como les decía, puede dar hipoacusias o sorderas tardías, y entonces el niño puede ser que pase la prueba de tamizaje, pero si no sabemos de eso, lo sospechamos. Y más aún, se está haciendo, esto sí está, hay mucha gente trabajando en estos programas, los cribados auditivos, incluso en la sordera postnatal, en la edad pediátrica, en las escuelas, en niños más grandes que ya se pueden hacer a lo mejor una audiometría, un campo libre, etcétera. Eso también, si queremos abarcar de verdad el 100%, tendríamos que ir hacia allá. Porque muchas veces nosotros vamos en una vía buscando la salida que nos diga dónde es el futuro para entrar allí. Y no nos damos cuenta que a lo mejor el futuro lo tenemos y nos vamos a pasar. Y si no nos metemos en esta entrada, el futuro nos va a dejar atrás. Esto le digo con un esquema de un audiograma, porque por muchos años había lo que se llaman los Assistant Listening Devices, que eran esos equipos que ves en los aeropuertos para las personas que no oyen bien. Son como unos amplificadores para ayudar a las personas con problemas de audición. Después, por muchísimos años, y lo tuvimos nosotros en los años de residencia, los audífonos, que todavía existen y son extremadamente útiles, pero las personas que su pérdida auditiva era de severa a profunda, que no podían escuchar con un audífono normal, o el audífono era insoportablemente, tenía que ponerle tanta potencia que no lo soportaban. Ahí entraron los implantes cocleares. Como le decía que hace el 25 de febrero se celebró el Día Internacional. Entonces, mira esto. Tenemos pérdidas auditivas, sensorineurales conductivas combinadas, y tenemos los grados de pérdida, y como ven hay una opción para cada uno de esos tipos de pérdida auditiva, desde los audífonos, implantes cocleares, conducción ósea, etc. Entonces, esto pues tenemos que saberlo, porque el paciente que te llegue a tu oficina no sabe si tú
te gusta el oído o no te gusta, o si sabes o no. Porque todos los pacientes con problemas de audición siempre buscan mejorar su capacidad y es como el que no lo sufre, pues a veces no le importa mucho, o como decía la doctora, a menos que le dé un tinnitus, ahí sí vienen allí cuando empiezan a tener ruidos en el oído. Esto que está acá es la famosa foto de Alexander Graham Bell llamando de Nueva York a San Francisco, la primera llamada telefónica que se conoce, y Alexander Graham Bell lo coloco acá porque él tiene mucho que ver con los sistemas que tenemos ahorita de auxiliares auditivos e implantes cocleares, porque él tenía a su mamá sorda, su esposa sorda, tenía muchos familiares con sordera y él quería ver la posibilidad de ayudarlos a comunicarse. Y bueno, de ahí comienza la historia que tiene controversia de si fue él o no el que inventó el teléfono, pero por lo menos fue el que quedó para la historia con esto. Entonces, ya ahorita tenemos auxiliares auditivos convencionales que llevan mucho más allá. Estamos pasando de las cornetas esas amplificadoras de sonido a tener auxiliares auditivos convencionales. Tenemos ahorita la posibilidad de tratar algo que no se toma mucho en cuenta. Cuando yo estudiaba, seguro Manuel, Francis, todo, Gloria, en esa época decían, mira, bueno, el niño, mire señora, su niño no oye por un oído, pero bueno, tiene el otro oído bien, cuídele mucho, evite que tiene que exponer el oído bueno hacia la audiencia, etc. Pero se sabe que oír por un solo oído tiene consecuencias. Pérdida de la orientación, el paciente no tiene la audición binaural, por lo tanto, si le hablan y no ve a la persona que le está hablando, si me hablan de este lado, yo no sé, puedo voltear a la izquierda porque no tengo esa capacidad. Tiene más problemas de desequilibrio, puede tener problemas de acúfenos, de tinnitus. Puede haber, y lo hemos visto, pacientes que el oído bueno puede también perder audición porque se ve afectado por diferentes causas. Entonces, las sorderas unilaterales tenemos que tratarlas. Muchísimos estudios hablan que, por ejemplo, hasta de un 22 a un 30% de los niños con hipoacusias unilaterales repiten por lo menos un grado de estudio en la edad escolar. Son niños que tienen muchos problemas a veces de orientación. Los niños con hipoacusia muchas veces, en los casos del autismo, hay que tener cuidado en niños tratados como autistas que terminan siendo niños con hipoacusia profunda. Algo importante, bueno, no lo puse aquí, pero ustedes seguro todos han visto los niños con hiperacusia. La hiperacusia en los niños es muy frecuente. La mamá le dice, doctor, es que el niño cuando oye un sonido se tapa. La hiperacusia es una condición en que sonidos que para la mayoría son comunes y no te importa, algunas personas, no solamente niños, también los adultos no soportan esas ciertas frecuencias o ciertos volúmenes. Pero en los niños con hiperacusia, nosotros lo vemos con frecuencia, hay que tener cuidado que los niños con autismo tienen el doble o el triple de hiperacusia que los niños sin autismo. Entonces un niño con hiperacusia hay que vigilarlo. Por lo que le estoy comentando, la audición por los dos oídos te da lo que se llama la audición binaural. La cabeza, en la persona que oye por un solo lado, tiene lo que se llama el efecto sombra. Si yo oigo es por este oído, el izquierdo, y por este no oigo bien, si me hablan por acá, el sonido le tiene que dar vuelta a la cabeza, eso son milisegundos, pero eso se llama efecto sombra de la cabeza, el sonido tiene que hacer un bypass para llegar hasta al oído bueno. Eso en un ambiente así pequeño a lo mejor no pasa nada, pero si estás en una reunión, en una fiesta, en una conversación con un fondo de ruidos, eso estoy seguro que la persona pues, va a tener mayor problema con eso. Y por lo tanto, actualmente existen lo que se llaman los audífonos con sistemas Bicross Cross y Bicross. Los Cross son para las pérdidas auditivas en un solo oído, de manera que para que él sienta, porque es así, es la sensación de estar escuchando por los dos oídos, le coloco un audífono en el oído sano y un audífono en el oído que está dañado, y del oído que no escucha le pasa lo que escucha por este lado al otro oído, y es el otro oído el que le da la sensación de estar escuchando por los dos lados, bien sea que tengas un oído completamente bueno o que ambos oídos tengan un déficit como el otro caso.
Esto es súper importante también. Los problemas de hipoacusia conductiva. Todos estos pacientes que vemos, como este primero que vemos que tiene una miatoplastia, seguro se operó por un problema crónico, pacientes con atresia, con microtias, pacientes que no se puedan poner un audífono porque tienen una infección crónica del oído. Estos pacientes tienen la posibilidad de usar los audífonos anclados a hueso. Eso también existe ahorita y han avanzado muchísimo. Antes, ese famoso audífono de Rhodes, que era como un arco que vibraba cuando la persona escuchaba, o los lentes que tenían un vibrador adaptado, eso deriva del hecho de que nosotros no solamente escuchamos, como le explicó en el video, por el conducto, sino que nosotros también escuchamos por la vibración que produce el hueso, el cráneo, la piel, los músculos, que esa vibración se transmite a la cóclea. Es decir, ustedes están escuchando ahorita solamente por la vía del conducto auditivo, pero yo me estoy escuchando por las dos vías. Y eso es lo que hace que tú de repente escuchas tu voz diferente cuando estás hablando o si te oyes en una grabación. Porque en la grabación estás oyendo por el conducto, pero cuando tú estás hablando, oyes también la vibración que te da la cóclea. Y entonces, este ortopedista sueco, el doctor Brånemark, que se llama el padre de la implantología, que trabajaba, él era ortopedista, pero hacía pruebas con conejos, en hueso de conejo, buscando prótesis. Casualmente consigue que en una de esas quería retirar unos metales que había colocado en un hueso de conejo y era titanio, y empieza a hablar lo que se llama la osseointegración. Eso permitió muchas cosas, no solamente para la audición, sino que empieza el tema con los implantes dentales. ¿Qué pasaba? Que los primeros pacientes que le empiezan a colocar implantes dentales, pero adicionalmente tenían una pérdida auditiva conductiva, le daban las gracias al odontólogo porque se veían mejor, tenían sus dientes más bonitos, la sonrisa, etc. Pero le decía, desde que usted me puso sus implantes, yo estoy oyendo mucho mejor. Entonces, eso es lo que hace que los audífonos de conducción ósea, como la cóclea está sana, la vibración que se transmite hacia la cóclea le permite escuchar mejor. De hecho, por ejemplo, hasta hace pocos años había lo que se llama el soundbite, que era una prótesis dental con un procesador auditivo, y la gente se ponía su prótesis y a la vez escuchaba mejor. Y ahorita no se usa eso porque eso ha avanzado muchísimo con estos audífonos integrados. Como ven, se coloca un tornillo de titanio en el hueso, un procesador de sonido, y el sonido se transmite a la cóclea haciéndole el bypass. Por ejemplo, si este paciente tuviera aquí un problema infeccioso, si no tuviera cadena de huesecillo, el oído medio está alterado, entonces no pasa nada porque el sonido le va a llegar directamente a la cóclea a través de la transmisión ósea. Son pacientes con infecciones crónicas de oído medio, atresia bilateral del conducto auditivo externo. Esos niños son excelentes candidatos para eso, para escuchar cuando tienen un problema, tienen las cócleas sanas, pero no el sonido se conduce. Para cirugías de oído único, para la sordera súbita, es una de las opciones que existen para la sordera súbita, para las sorderas unilaterales, para las enfermedades del oído externo, y es eso exactamente lo que están viendo, cómo se transmite la onda por el cráneo y puede ir a las ambas cócleas, a ambos oídos. Existen muchas marcas, desde los niños hasta de los pequeñitos que tú le diagnosticas o que tienen pacientes con problemas conductivos por microtia, atresia, pero no se pueden operar hasta los 5 años porque el grosor del hueso no permite colocar un tornillo. Le puedes poner diferentes opciones de vibración hasta que ya una vez que esté más grande le puedes colocar cualquiera de esos dispositivos que existen en el mercado. Y bueno, ya llegamos a las pérdidas más profundas, que es lo que conocemos, es el implante coclear. Al final, el implante coclear es un dispositivo electrónico que, como lo ven acá, se colocó en la cóclea y tiene un componente externo y la parte interna, que es la que colocamos en cirugía. El implante coclear tiene esta parte que se implanta quirúrgicamente y tiene por fuera lo que es
el micrófono, el procesador de sonido, algunos tenían este dispositivo para usar en el cuerpo, sobre todo en los niños, porque a veces estos los botaban, en los adultos si usan los retroauriculares. Y mira cómo ha ido la evolución de esto. Cuando comienzan los implantes cocleares, muchas veces muchos médicos muy reconocidos decían el implante coclear no va a funcionar, porque no es posible, y tenía cierta lógica, que tú puedas empatar, como digamos acá, un cable artificial con un nervio y vaya a haber conducción. Y muchos de ellos al final pues tuvieron que reconocer que estaban equivocados, porque el implante coclear ha sido un éxito pues a nivel mundial. Empezaron en adultos, en el 80 en niños a partir de los 2 años, en el 85 a partir del año y medio, y en el año 2020 ya la FDA lo aprueba a partir de los 9 meses de edad. Se pueden estar implantando niños. Aquí tenemos que tener, por supuesto, la certeza absoluta de que no haya audición, pero ya existen las formas y los estudios para hacerlo. Y edad, no habría una edad superior, es decir, pacientes de 80, 90 años que se ponen un implante coclear y niños, como les digo, menores de 1 año también implantándose. También se está implantando, sería lo ideal, poder hacer los implantes bilaterales, pero también en las pérdidas unilaterales se puede poner el implante coclear. Esto también lo tomé de lo que vamos a hablar esta tarde, de por qué colocar un implante coclear. La implantación temprana le da a los niños acceso a información auditiva crítica que, según se ha demostrado, mejora el desarrollo del habla y el lenguaje. De manera temprana, estos niños tienen mejoría en la conciencia auditiva de los sonidos, en la comprensión del habla, en la audición en ruido y la calidad de vida en general. Los resultados educativos de estos niños implantados tempranamente, incluso es algo que de verdad no es así, pero es como si un niño lo implantas a 1 año de edad y el niño lo metes en un kinder, o tiene hermanitos que son los rehabilitadores perfectos, los terapistas, porque están hablando todo el día, y los hermanitos, los otros no saben si él oye o no, y la mamá, después el niño tiene 2, 3 años implantado y dice, no, pero este niño no necesita terapia, habla perfecto. Es la ventaja de implantar niños a esa edad. Vamos solamente, ya hemos avanzado, ya no queda mucho, pero para que vean El cómo implante funciona un coclear poquito. ayuda a las personas con una pérdida auditiva sensorineural o sordera de nervio severa o profunda. El implante coclear consta de 2 partes, una parte interna, que constituye el implante coclear, y una parte externa, denominada procesador de habla. El procesador de habla tiene un pequeño micrófono que recoge los sonidos, lo transforma en señales y los envía al transmisor. El transmisor luego envía las señales a través de la piel al implante interno. El implante interno convierte las señales codificadas en energía eléctrica y la envía a los electrodos. De este modo se estimulan las fibras nerviosas en la cóclea y el cerebro reconoce las señales como sonido. Hola, hola. El implante coclear Un implante coclear, ¿cómo se hace? Rapidito, se hace una incisión detrás de la oreja, una incisión retroauricular, se hace una mastoidectomía, se abre la mastoide, se hace un lecho donde va a ir el receptor estimulador, una vía que se llama timpanotomía posterior nos permite reconocer la cóclea, y hacemos una apertura en la cóclea o en la ventana redonda para introducir el tallo electrodo, se estabiliza y se cierra la herida operatoria. Eso es lo que es un implante coclear. Eso es lo que hacemos, y Francis me dijo, ojalá pronto acá en la Policlínica Metropolitana estaremos haciendo implantes cocleares también con Francis acá y con todos ustedes. Ok, pero miren esto es pasado, estamos hablando pasado, presente y futuro. El pasado de los implantes era así. Este paciente implantado, mira, el procesador estaba encima de la mesa porque no podían cargar con todos los equipos para que el paciente pudiera escuchar. Incluso el cable salía por la piel y producía infecciones, más de tener colgando un cable todo el tiempo por allí, hasta que después, por los mismos sistemas de radiofrecuencia que se usan en marcapasos y en otros equipos, ahorita, allá desde hace muchos años, la herida está completamente cerrada y a través de un imán se escucha la transmisión de eso. Y entonces tenemos eso que tenían ellos en la mesa se resume aquí. Pero, más aún, nosotros tenemos años tratando de buscar esto, lo que se llama el implante coclear totalmente implantable, es decir, que tú puedes hablar con esa persona, está escuchando y no se ve absolutamente nada del hardware externo
del implante. Eso tiene muchos años buscándolo. Hay problemas con un micrófono donde ponerlo de manera que el paciente no se escuche si lo pones adentro los sonidos corporales, el latido cardíaco, el movimiento del cabello, etcétera, porque si no fastidia. Y las baterías es el otro problema de que no haya fuga de los líquidos que usan las baterías si lo colocas dentro del cráneo. Ahora, el año pasado esto es en un congreso en Las Palmas de Canarias, nosotros desde el año 2005 comienzan los prototipos de los implantes totalmente implantables, en el 2018 comienzan las pruebas ya como tal, y el año pasado tuve la oportunidad de ver los pacientes con implantes cocleares que se ven así, como la de la derecha. Hay pocos pacientes ya en el mundo, pero ya hay pacientes implantados en los cuales el implante es totalmente implantable. Eso hay que esperar que no pase nada con el tema de los micrófonos, de las baterías, pero ya hay pacientes que andan escuchando y no sabes que el paciente es sordo como tal. También lo que les decía, ya los implantes llegaron hace años. Aquí en Venezuela sí se han colocado implantes de tronco cerebral. En la América Latina se han colocado en Argentina, en Brasil. Es otra tecnología y por supuesto otra técnica quirúrgica en el cual colocan los electrodos en los núcleos del tallo para pacientes que tengan problemas en las cócleas o que tengan agenesias de cóclea o malformaciones que no puedan allí. ¿Aló? O pacientes que hayan ser intervenidos por tumores que hayan tenido que resecar el nervio auditivo. Esto, este año me gustó mucho, la Federación AICE de España sacó este afiche para el Día del Implante Coclear y decían, eso es de verdad lo que hace en el implante coclear, oír es solo el principio. Y es así como el oído humano, nosotros empezamos a escuchar y después vamos aprendiendo el lenguaje, las terapias, la música, todo, etcétera. Pero oír es solamente el principio de todo lo que viene para los pacientes. En el año 2000 me invita un amigo de muchos de ustedes, el doctor Francisco Pérez Olivares, me dice, Chema, mira esto, en el 2002, perdón, en Washington hay este congreso que van a hablar del manejo contemporáneo de la hipoacusia neurosensorial. Y yo le digo, bueno, Pancho, ¿qué van a hablar? Si ya sabemos que la hipoacusia neurosensorial, pues los audífonos, habrá cosas nuevas. Bueno, en esa oportunidad nos empezaron a hablar de que en el futuro podíamos tener las hipoacusias neurosensoriales tratadas con esteroides, tener factores regeneradores de las células ciliadas, trabajar con células madres, implantes cocleares totalmente implantables o invisibles, tener implantes directamente del tallo cerebral, tener cirugía de oídos con robots, tener terapia genética para las sorderas hereditarias, y todo eso ya lo tenemos ahorita. Hace 20 años hablaban de que puede haber la posibilidad. Todo esto, completamente todo, está pasando ahora a nivel mundial. Y estos supersónicos, que yo sé que muchos de aquí los vieron, que veíamos eso, la posibilidad de hacer, como ahorita, estos meetings por Zoom, por ejemplo, o clases online de diferentes cosas, tener consultas médicas con el médico, tener la posibilidad de conversar a través de una pantalla, pues todos sabemos que sí la tenemos nosotros ahora. Esto cambió mucho cuando el proyecto del genoma humano, que se denomina como el proyecto del reto de investigación científica más grande en la historia de la humanidad. Fue dirigido por James Watson, el mismo de Watson y Crick, a partir del año 97, un fondo de 90.000 millones de dólares proveniente de varios países. Se terminó antes de tiempo. Estaba todo el mundo animado, terminaron antes de tiempo, y de las primeras conclusiones que decía que pensábamos que la secuencia genética del hombre debería abarcar unos 90.000 a 100.000 genes, y no es así. Tenemos aproximadamente 30.000 genes y el 99% de los humanos los compartimos. ¿Okay? Un solo 1% hace la diferenciación, pero el proyecto Genoma Humano permitía leer en cada individuo su libro de vida, poder saber si tiene predisposición a algunas enfermedades y posibles curas. De hecho, este es el doctor Watson, es el primer humano en recibir su genoma, y le dijeron que si quería ser él esa persona,
que sí, siempre y cuando no descifraran la apoliproteína E, que era la que predisponía a sufrir el Alzheimer o una demencia senil. Él no quería saber eso. Y le dijeron con mucho gusto, aquí está su genoma, y no le dijeron eso. Y salían libros como Francis Collins, que era un director de este proyecto, y Francis Collins en su libro decía que él era, o sea, Dios y la ciencia no eran compatibles para él. Y él dice, lo que vi con el proyecto de genoma humano me hizo cambiar mi perspectiva desde el punto de vista de cómo Dios puede hablar a través de la ciencia. Y pasaba esto, es decir, le estaban consiguiendo la contraseña a Dios de la creación. Pero también tenemos sistemas dispensadores de drogas a través de los implantes cocleares, factores de regeneración neuronal. Normalmente esto sí lo hacemos nosotros con algunas enfermedades, es inyectar en el oído medio a través en el tímpano, puede ser esteroides, o cualquier otra sustancia para que penetren a través de la ventana redonda, pero para que lleguen a la cóclea, pero directamente nosotros a través de los implantes cocleares y las bombas dispensadoras de drogas, pues lo podemos hacer. Que se sabía también que hay animales que sí regeneran cuando se quedan sordos las células ciliadas, a diferencia del humano. El zebrafish, algunas especies de pájaros que le inducían a quedar sordos con ruido o con otro tóxico, y a las 2 semanas el pajarito empezaba a cantar otra vez y decían, bueno, ya está empezando a recuperar la audición, y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios que han hecho que ahorita esté cambiando mucho todo esto. Empezaron a hacer estudios en ratones de laboratorio hasta que el año pasado, hace un año, enero de 2024, se habla de que le están dando audición a sordos con terapia genética. Es decir, estos niños están recibiendo una inyección dentro del oído con un adenovirus que lleva el gen sano para que sustituya al gen dañado que nació el niño, y se hizo con 6 niños. Esto es una combinación entre universidades de Gran Bretaña, de China y de Estados Unidos. De esos 6 niños, 5 están escuchando bastante bien, sin necesidad de implante coclear. Esto solamente se comenzó con con niños que tienen, hasta ahora no se puede usar en todas las pérdidas auditivas, pero sí, estos son niños que tienen problemas de la otoferlina, que es una proteína que también ayuda en la transmisión y en la despolarización de las células ciliadas. Pero algo que, como les dije, se veía imposible, ya está pasando, ya hay niños con esto. Hay otros países que están copiando eso. Esto también lo vi el año pasado. Es decir, tenemos muchas cosas nuevas, pero vamos a concluir con estas cosas. Mira, ya, a pesar de todo esto, el pronóstico no es tan bueno, porque dice la Organización Mundial de la Salud que para 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva, y al menos 700 millones requerirán servicios de rehabilitación. Es decir, las cifras siguen en aumento, hay que hacer algo. Este tipo de reuniones, de eventos, tienen que ser multiplicadoras para la comunidad, para evitar las pérdidas auditivas que se puedan prevenir. Los traumas acústicos se pueden prevenir, la mayoría. Las causas infecciosas, es increíble, pero el 60% de la pérdida de audición en la niñez es prevenible. Es decir, de esos 400 millones, más de 200 millones ha podido prevenirse si se hubiesen hecho las campañas de prevención con vacunas, los controles perinatales que conocemos, tratar de saber si un medicamento ototóxico está causando daño. Si tú le indicas a un paciente ototóxico y el paciente empieza a decirte que siente ruido, siente acúfeno, siente mareo o sensación de desequilibrio, decir, mira, esto está causando un daño en el oído, vamos a tratar de si es posible cambiarlo. A veces no se puede, pues la vida está primero que eso, pero más de la mitad de las sorderas
se pueden prevenir. Y eso es lo que está tratando la Organización Mundial de la Salud con este tipo de campañas como la que estamos haciendo esta semana. Prevenir las enfermedades del oído, este acrónimo ese de las soluciones para la comunicación, la comunidad empoderada, el uso racional de los dispositivos de audio, el chequeo auditivo a lo largo de la vida, acceso a las tecnologías y la rehabilitación. Eso se puede hacer. Pero esto también está en Internet, está todo esto, pero está esto también. Hay países en África que todavía operan los oídos con cincel y martillo. ¿Ok? Y hay guías para los médicos en esos pacientes con problemas de oído o con problemas que no tienen acceso a electricidad, que tienen que operar todavía con eso. Ahorita en este año 2025 todavía hay países donde se operan así. Por eso pues tenemos que tener afortunados que nosotros acá en Venezuela se está haciendo mucha tecnología y es la misma que se hace en cualquier otra parte del mundo en cuanto al tema de la audición. Este paciente, yo estaba llegando a la clínica de oído, nariz y garganta de Barquisimeto, que es la ONG, y este es un paciente, él se llama Lisandro, que yo implanté hace años y lo consigo, y yo vengo en mi carro, y lo veo que está hablando por teléfono, o sea, algo que era imposible para él, hablar por teléfono con su implante coclear. Entonces, eso es lo que hace el implante coclear como tal. Esto es un implante coclear entrando a la cóclea, lo que ven acá en el diagrama. Esto es un buen amigo, el doctor de la Torre Diamante de Argentina, me felicitó eso, que me pareció buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por la invitación. A la orden, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Aquí hay bastantes pediatras en esta institución y sí es bueno recalcar esa parte de que todos esos niños de recién nacidos de alto, no solamente los de alto riesgo, todo recién nacido debe ir a un despistaje auditivo. ¿Por qué? Porque la pérdida auditiva inclusive, o sea, así como se hace en el cribaje para hipotiroidismo y esas enfermedades eh, genéticas, esta es una pérdida auditiva mayor. O sea, esto es una enfermedad que es mucho más frecuente. Entonces, por lo tanto, deberían hacérselo. Pero esos recién nacidos de alto riesgo no se justifica que se nos pasen desapercibidos. Entonces, hay que hacer mucho hincapié acá en que hay que hacérselo. Igual que los adultos mayores, es importante porque esos son pacientes que se aíslan. Como tú dices, entonces, fíjate, termina en un Alzheimer o en una demencia. Entonces, Mira, la rata de suicidio en adultos mayores con problemas de hipoacusia es mucho más alta de los adultos que no tienen los problemas de audición. La depresión, el aislamiento empiezan, ¿qué voy a hacer yo para allá? Lo invitan, no, yo no voy a salir, si no oigo bien, ¿para qué? ¿Y para qué me voy a bañar? Me voy a cambiar, si yo no voy a salir de la casa. Es un proceso increíble de una cadena de secuencias después de no escuchar. y sí, la importancia de hacer ese diagnóstico precozmente, porque estos niños, como tú lo mencionaste muy bien allí, pueden llegar a ser un niño normal si tú haces el diagnóstico precoz y sobre todo que ya podemos hacer implantes cocleares en niños hasta de menos de un año de edad. Acá, en Policlínica Metropolitana, hemos tenido la oportunidad de diagnosticar pacientes sordos, niños que, pues, que nacieron con una sordera de tipo genética y que han sido implantados precozmente y realmente, pues, si tenemos la oportunidad de hacer ese diagnóstico, es importante. Me gustaría que ampliaras un poco más sobre estos casos de hipoacusia unilateral que uno antes decía, no, este es un oído único que se siente en los primeros puestos del salón de clase con el oído hacia la persona que le está hablando y realmente hoy en día eso ha cambiado, eso es parte de lo que tenemos en los cambios. Claro, hay tres opciones para un niño o un adulto que no escuche por un oído. Uno es los audífonos que transmiten la señal, que captan la señal en el oído enfermo y se la transmiten vía Bluetooth, o sea, sin cables al otro oído y siente que está oyendo por los dos oídos. Eso es una opción. Los audífonos de conducción ósea, que también
los colocaría, si yo no oigo por este oído, coloco un audífono de conducción ósea y el micrófono está de este lado, entonces yo capto el sonido por acá, él le va a pasar la señal a la cóclea buena, que es la de este lado, pero yo siento que estoy escuchando por los dos oídos. Pero también ya está probado la posibilidad de hacer implantes cocleares en sorderas unilaterales, bien sea en niños o bien sea en adultos. La diferencia grande es la siguiente, por ejemplo, los implantes cocleares en sorderas unilaterales es la única herramienta si, por ejemplo, el paciente tiene, que es frecuente, una pérdida, una sordera súbita asociada con tinnitus. Entonces a veces el paciente dice, mire doctor, no me importa no escuchar, pero quíteme el tinnitus. La estimulación eléctrica, que es el implante, es la mejor opción, tiene grandes posibilidades de escuchar, y ahí sí estaré escuchando de verdad, no como las otras dos opciones que lo estás escuchando es con el otro oído que tienes bueno, pero con el implante coclear sí estás escuchando a través de tu vía del oído como tal dañado. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que influyen allí. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene muchos años oyendo por un solo oído, ese paciente a lo mejor no es un candidato ideal para un implante coclear. Es un paciente que tiene deprivada la vía auditiva por mucho tiempo, a diferente si el paciente tiene poco tiempo de no estar escuchando por ahí o si es un niño pequeño. Eso tiene mucha controversia. Hay países que aprueban eso de un niño que le hacen el screening auditivo y sale un oído sin audición y los implantan. Hay otros que todavía no están de acuerdo con eso, pero está pasando. Pero en las sorderas súbitas en los adultos, adulto que deje de oír, que se le apague un oído como tal, seguro va a buscar las opciones necesarias para eso. Lo que sí es importante es confirmar que esa hipoacusia ya quedó así establecida. Lo que tú decías del cribaje auditivo, de verdad eso es increíblemente fundamental. Cómo cambia, porque muchas veces a nosotros los niños nos llegaban a los 4 o 5 años, es que el muchacho no habla y ya ahorita, epa, tú puedes hacer un despistaje auditivo a partir de las 6 horas que nació. Pero incluso lo ideal dice, bueno, por lo menos el niño ya tiene 24 horas, pero no tiene por qué irse a su casa sin saber si escucha o no, pudiéndolo hacer en minutos con una prueba que es costo efectiva, es bastante precisa, confiable y de verdad, yo incluso le digo a las compañías, a los amigos de la gente que produce, que fabrica implantes cocleares, si yo fuera ese, yo le donaría estos equipos de despistaje auditivo en todas partes, las maternidades, porque la mayor presión que se hace para una campaña de implantes cocleares, por supuesto, vienen de los padres, cuando saben que su niño no escucha y tiene la opción de un implante coclear, pero a veces cuando lo diagnostican ya el niño está en escuelas de señas que son también aceptables, pero la diferencia es muy grande si el niño escucha, así tiene que comunicarse por lenguaje de señas. Eso de implantar siempre existe, ¿no? ¿Cuál es la fundación que está dando ahorita financiamiento para la adquisición de los implantes? Porque aquí en la Metropolitana yo hice cerca de 10 implantes y todos fueron a fuerza de pulmón de los pacientes. Sí. Yo dejé de implantar porque yo no tenía el tiempo disponible para ponerme detrás de una fundación a buscar los recursos y obtener los implantes. ¿Qué organización está ahorita entregando implantes para poder implantar sistemáticamente en Venezuela? Sí, por muchos años eso se hacía a través de PDVSA, de lo que era la Fundación Simón Bolívar, y compraban un lote de implantes y colocamos implantes de todas las marcas. Aquí había el grupo del doctor Chosones, Juan Armando aquí en Caracas, estaban ustedes, Juan Lorenzo, ahí en San Juan de Dios también se ponían implantes cocleares, y nosotros en Barquisimeto había otro grupo en Maracaibo. Eso se paró con el tema de la situación nacional. Por muchos años los programas de implantes cocleares se separaron, pero después, ahorita, de hace 3 años, está a través del Ministerio de Salud. Hay una aplicación que se llama Ven App y los pacientes se inscriben allí y
sus casos los consideran. Por supuesto, tiene que ser caso que ya alguno de ustedes lo haya evaluado y le dé un informe que diga que ese paciente es para implantar, el paciente tiene que tener sus estudios audiológicos y de imágenes para certificar que es un paciente candidato. Aparte de eso, hay otras fundaciones. Por supuesto que el gran problema del implante coclear es el costo. Y en todas partes siempre nos preguntan, mire, doctor, ¿pero cuánto cuesta un implante coclear? Y yo se los contesto, pero le digo, tú sabes, yo le voy a decir cuánto cuesta un implante coclear, pero le voy a decir cuánto cuesta no ponerle un implante coclear a su hijo, porque eso está estudiado. Porque el implante coclear no es costoso en Venezuela solamente, también es en Estados Unidos, en China, en Japón, en Rusia, en Cuba, en todas partes el implante es costoso, una tecnología de esto. Pero yo recuerdo un doctor, él murió, se llama Johnny Parco, él hablaba mucho de este tema, hizo un estudio en la Universidad de Baltimore que el gobierno de Estados Unidos le dijo, mira, ¿por qué están poniendo esos equipos tan costosos? Y le dijo, mira, un implante coclear en Estados Unidos, no es acá, en Estados Unidos una cirugía de implante, el implante más los equipos puede estar costando entre los $80,000 a $100,000. Pero si ese paciente, tú no le das la posibilidad de que escuche, ese paciente a los 18 años tienes que haberle gastado más de $1 millón porque necesita escuelas especiales, maestros especiales, tienes que equipar las ciudades para la gente que no escucha. Ese paciente generalmente, como le decía, no va a buenos trabajos, no te va a pagar impuestos. Entonces, países desarrollados sacan la cuenta y dicen, mira, es mejor ofrecer la posibilidad de que haya menos personas sordas a gastar lo que se gasta en un paciente de implante coclear. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, en este momento el Ministerio de Salud, a nivel público está el Ministerio de Salud y la gente hace la solicitud en esos programas de implante coclear. Eso tiene ya como 3 años. El año pasado colocamos como 200 implantes cocleares. Este año también, se sumó el doctor Gerardo Salas en Valencia, el grupo de él de Valencia. Aquí en el Llanito está el grupo liderado por Norma Bella. Entonces, bueno, efectivamente se reactivó. No en los números, no, o sea, no se está cubriendo todas las necesidades, pero existe esa posibilidad. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo estoy seguro que en el hogar de cada uno de ustedes existe una persona de edad, de mayor edad, y que a lo mejor le indicaron un auxiliar auditivo, el cual no quiere usar. Y otro de los mensajes que quisiéramos dar hoy, estimulen a sus abuelitos, a esas personas, a sus mamás, a que utilicen los auxiliares auditivos, porque esos son personas que se aíslan. Ustedes ven que están en una reunión social, en una conversación, que no hablan, que no dicen nada y caen en depresión. Entonces, ese es otro mensaje que quisiéramos que se llevaran hoy. Estimular, tenemos nosotros como médicos, no necesitamos ser otorrinos, a ayudar a esas personas de edad a utilizar los auxiliares auditivos. Así como se usan los lentes, también se tienen que utilizar los auxiliares auditivos. Mira, y algo importante, que estamos en el sitio adecuado y con las personas adecuadas. ¿Sabes qué? Hace como 5 años estaba en Uruguay con unos amigos de un grupo de implantes y yo les preguntaba qué cantidad de pacientes médicos tenían implantados. Porque sepan que hay una asociación de médicos y enfermeros con problemas auditivos que usan audífonos o usan implantes cocleares. Y este me dijo, no, yo tengo 5, el otro 10 médicos implantados. Y yo se los comenté porque le dije, mira, tengo una particularidad de que en nuestro caso, el jefe de cardiología del Hospital Antonio María Pineda hizo un síndrome de Cogan, hizo una sordera autoinmune, quedó sordo, está en un implante coclear. Una doctora que es neumonólogo, que ella es conferencista de problemas de adicción al tabaquismo, también pasó a UCI por un problema gastrointestinal, hizo unos ototóxicos y quedó completamente sorda. Ella es vecina y llegó llorando cuando supe, salió, me dijo, no escucho nada. Pero bueno, el tema es que ella, se llama Zaida, ella me dice, Chema, yo estoy escuchando y hablo con mis hijos, pero yo quiero trabajar. Y yo le digo a ella, mira, ¿sabes? Tú eres neumonólogo, o sea, el implante coclear está hecho para que hables y todo, pero
Por ejemplo, en segundo lugar, un paciente quiere apreciar la música, por supuesto, pero también en el caso de ella trabaja estetoscopio, diferente si fuera radiólogo o si fuese dermatólogo, pues no necesita ponerse un aparato para escuchar y puede seguir trabajando. Yo le digo, mira, de verdad que no sé, difícil, pero ella insistió y consiguió a través de Brasil, se metió en internet, unas páginas, hay un estetoscopio ahorita que lo adaptas al implante coclear y esas personas pueden trabajar. El neumonólogo lo tiene, el cardiólogo, un muchacho que se acaba de graduar de médico. Ellos son pacientes usuarios de implante coclear y el estetoscopio pueden trabajar ajustando su paciente. Te voy a decir que yo lo probé, porque el muchacho, se llama José Gregorio, me dijo, doctor, mire, yo le voy a probar, me lo pongo, bueno, no sé si será presbiacúseo o qué, pero yo oí mejor con el estetoscopio a través del implante que con mis oídos. Increíble. Sí, señor. Entonces es importante pues, saberlo porque existe y esa gente, o sea, eso es lo que es el presente y el futuro, seguro vendrán cosas nuevas. Vamos a ver. Bueno, gracias a todos. Los invitamos a un lunch ahí en el Salón de Sociedad Médica.